El cambio climático está alterando el ritmo natural de la vida vegetal, provocando fenómenos insólitos, como por ejemplo flores que brotan 2 veces al año, árboles que no pierden sus hojas o frutos que se adelantan o se retrasan. Estas anomalías pueden tener graves consecuencias para la biodiversidad, la agricultura y el equilibrio ecológico. Un ejemplo claro lo vemos en los almendros. Vamos a intentar explicar cómo el calor extremo está desorientando a las plantas y qué podemos hacer para protegerlas. Hoy en Plaza al Día, consecuencias del calor en pleno invierno. Saludamos a Javier Cano, es el jefe de la Oficina Meteorológica de la Base Aérea de Getafe. Señor Cano, muy buenas. Hola. Decíamos al inicio que el calor en pleno invierno ha desorientado no solo a las plantas, sino también a los animales. Empecemos por las plantas. ¿Qué es lo que está pasando, señor Cano? Y estas altas temperaturas, ¿está cambiando quizás el ciclo de la naturaleza? Efectivamente, estas anomalías en cuanto a las temperaturas, que son inusualmente elevadas, pues está produciendo cambios en los ciclos naturales. Esto se puede observar tanto en plantas como en animales. Es verdad que hemos visto en algunas imágenes ya, en diferentes informativos, en algunos diarios, de, por ejemplo, almendros ya en flor cuando en esta época no tocan que florezcan, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la zona centropeninsular, que es donde llevamos un seguimiento de la floración de esta especie, pues se ha podido observar que cuando lo normal para esta planta es una floración en la primera decena del mes de febrero, pues se ha observado que los primeros almendros han florecido el día 22 de enero, con lo cual, según nuestros datos estadísticos, ha habido un adelantamiento de 16 días con respecto a los valores promedio, que son en torno al 7 de febrero. Ustedes además llevan muchísimos años observando estas circunstancias y sobre todo también el ejemplar del almendro, en concreto 44 años de observaciones ininterrumpidas en la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, nosotros empezamos la serie en 1981, las observaciones rutinarias, y por tanto pues hemos acumulado un gran número de años y por supuesto pues vemos cómo fluctúa de una temporada a otra, otras veces hay atrasos, pero la línea de tendencia parece ser que es al adelantamiento. Como curiosidad, pues tenemos que el valor promedio para el periodo de 1981 a 2010, el valor promedio era el 12 de febrero. Sin embargo, si hacemos otra vez el estudio y utilizamos los últimos 30 años, es decir, empezamos en 1991 y terminamos en 2020, vemos que ese valor promedio es el 7 de febrero. Es decir, que en el transcurso de todos estos años ha habido un adelantamiento ya significativo de 5 días. Uh-huh. Esta anomalía, en concreto la de este año, ¿no la habían visto nunca? El tiempo o el clima en este caso cada vez nos está sorprendiendo, aunque según las predicciones climáticas de los centros europeos de predicción a largo plazo, pues nos indica que la tendencia es que las temperaturas sigan subiendo, tanto las estivales como las de invierno. Esto provoca cambios en la naturaleza y, por tanto, pues tendencias al adelantamiento en algunos aspectos biológicos, como es la floración o la salida de las hojas. De hecho, este año, por primera vez hemos observado también en los almendros que una parte, aunque muy pequeña, de árboles todavía conservaban las hojas. Es decir, que se ha producido la floración y el tener hojas cuando es un árbol caducifolio, que en el otoño, ¿no?, se le deben de caer las hojas, claro, todavía las tenían. Uh-huh. Además de esta floración avanzada, como estamos hablando, ¿se han detectado algún otro episodio característico o que les haya sorprendido? Pues en otro estudio paralelo que estamos haciendo también
en una especie de lagartija, también en el centro de la península. En concreto, la especie se llama lagartija verdosa, y también estamos haciendo un seguimiento desde 1992 en el que anotamos la fecha en la que salen por primera vez del aletargamiento y cuándo dejan de verse, con lo que con esos datos lo que comprobamos es cuántos días se pasan aletargadas o hibernando, de tal manera que estamos también detectando un cambio en el comportamiento en esta especie y según nuestros resultados, pues la hibernación de esta lagartija ha descendido hasta un 26% en el periodo de 1992 a 2024, lo que quiere decir que se ha cortado en 22 días, o también podemos expresarlo de otra manera para que se entienda mucho mejor, que el cambio, la velocidad del cambio o el ritmo de cambio es de 12 días por década. Además, no sé si es importante resaltar que este episodio puntual de calor en pleno invierno, como el que estamos viviendo ahora en España, en el que se han batido además 68 récords de temperaturas, es un poco hacia dónde vamos, es la tendencia que va a marcar los próximos años. Pues según los modelos climáticos, eso es lo que parece ser que va a ocurrir. Es decir, que los veranos van a ser más calurosos, van a durar más tiempo y el invierno no solo se va a cortar, sino que va a ser mucho más suave en cuanto a temperaturas. Lo que aún queda por descubrir es el comportamiento de las precipitaciones, si van a aumentar, si van a disminuir y si van a ser más torrenciales, y todo eso es lo que tenemos que ir poco a poco analizando, aunque según un estudio publicado en la Agencia Estatal de Meteorología por nuestros compañeros de climatología, pues para que, como resumen, España se está calentando y España se está secando, es decir, que las temperaturas están aumentando poco a poco y las precipitaciones están disminuyendo a nivel general. Poníamos de ejemplo, señor Cano, el almendro y en el caso de los animales usted nos ponía de ejemplo la lagartija, pero ¿están observando en otras plantas que pueda estar ocurriendo lo mismo que con el almendro? Pues sí, también tenemos información de otras especies de plantas y de otros animales, sobre todo aves, y efectivamente se están comprobando alteraciones en los comportamientos. Por ejemplo, en las aves, alteraciones en la migración, que llegan antes o que a lo mejor especies que venían a pasar el invierno a la península ibérica, pues vienen en menos cantidad porque se están quedando en Centroeuropa, porque también en Centroeuropa las temperaturas no son tan rigurosas como hace unas décadas. Por tanto, las especies están teniendo cambios de comportamiento pues a nivel global. Lo más importante, o también lo que creo que más le preocupa a la gente, todo esto que está ocurriendo, ¿qué consecuencias puede tener a corto o medio plazo? Cambios importantes. La vegetación, por ejemplo, y los animales y hasta las personas nos tendremos que adaptar al cambio climático. De hecho, una de las preocupaciones más importantes a nivel global serán las migraciones de la especie humana, de las personas, que se convertirán en las próximas décadas en miles o incluso algunos millones de personas refugiados climáticos, porque allí ahora donde viven las condiciones serán insostenibles, no podrán producir los alimentos necesarios para vivir y por tanto tendrán que desplazarse a otras zonas con un clima mucho más favorable. En el caso de los almendros que poníamos de ejemplo, ¿pueden llegar o puede estar en peligro su supervivencia? No, lo único que en zonas de secano donde tradicionalmente se cultivaba el almendro, pues ahora tendrán que buscar zonas más frescas y húmedas, buscando el óptimo climático
para que puedan sobrevivir. Es decir, lo que se producirá es un desplazamiento latitudinal. Tendrán que buscar los cultivos o los agricultores, por ejemplo, las zonas más favorables para poner de nuevo estas especies donde antes no se pueden producir por ese cambio climático. Y ya por último, señor Cano, ¿se puede revertir de alguna manera esta situación? ¿Se puede hacer algo? Pues eso es un poco ciencia ficción. Desde luego tenemos que cambiar drásticamente nuestros hábitos. Ahora mismo estamos consumiendo a final de año alrededor de 2 o 3 planetas. Es decir, que la Tierra tiene una capacidad, nosotros hemos superado esa capacidad que tiene el planeta en 1 o 2 unidades, lo cual quiere decir que estamos haciendo más daño del que la naturaleza puede soportar. Por tanto, si no cambiamos de actitud, pues iremos por mal camino. No nos deja muy tranquilos, señor Cano. Intentaremos ponernos manos a la obra. La verdad es que no es halagüeño porque estamos viendo cómo se derriten nuestros casquetes polares, los glaciares desapareciendo de las montañas, el aumento del nivel del mar, sequías, en fin, son situaciones que tenemos que empezar a hacer algo porque si no podemos llegar a un punto de no retorno. ¿Cree que falta todavía mucha concienciación por parte de la población de lo que está ocurriendo? Sí, pero sobre todo, más que de la población, de las acciones que puedan hacer nuestros políticos. Uh-huh. Ellos son verdaderamente los responsables de intentar mitigar, porque además el colectivo científico ya está avisando desde hace mucho tiempo, pero los políticos miran hacia otro lado, seguimos basados en los combustibles fósiles como fuentes de energía principales y desde luego tenemos que dar un giro importante en este sentido. Pues Javier Cano, jefe de la Oficina Meteorológica de la Base Aérea de Getafe, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Como estamos diciendo, los inviernos son más cálidos y como nos explicaba Javier Cano, esa circunstancia está cambiando el ciclo de muchas plantas y también de muchos animales. Desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón están desarrollando varios proyectos y queremos conocer algunos de ellos. Por eso saludamos a Javier Rodrigo, es investigador del Departamento de Ciencia Vegetal, precisamente en el CITA, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Señor Rodrigo, muy buenas. Hola. ¿Cuáles son los proyectos más significativos en los que están ahora mismo trabajando y que trabajan sobre todo para que el proceso o lo que estamos viviendo, que hablaba el señor Cano, esa transformación o ese cambio de esos ciclos, tanto en plantas como en animales, se revierta de alguna manera? Es eso, ¿no?, lo que ustedes están trabajando. Sí, nosotros estudiamos varios proyectos siempre desde el punto de vista del impacto en las plantaciones frutales, el impacto de esta reducción del frío invernal. Todos los frutales de zona templada, pues los frutales tradicionales tanto de hueso como de pepita, necesitan acumular una cantidad de frío durante el invierno para luego poder florecer en primavera con normalidad y luego fructificar. Si no consiguen acumular esta cantidad de frío, pues la floración es irregular y eso se traduce en falta de cuajado y falta de cosecha. El problema se acentúa porque cada especie tiene unas necesidades de frío diferentes y dentro de cada especie, cada variedad también tiene unas necesidades de frío. Entonces, a priori, no podemos saber si una variedad es muy exigente en frío o no. Entonces, lo que hacemos desde el CITA, tenemos varios proyectos. En primer lugar, en uno hacemos más ciencia básica de conocer los mecanismos biológicos que regulan el reposo en frutales. Por otro lado, tenemos un proyecto en colaboración con el CECITEX de Extremadura y la Mayora, la estación del CSIC de Málaga, con una colección de distintos
frutales de distintas variedades que vamos a evaluar cómo se comportan en 3 climas diferentes: el continental de Zaragoza, el subtropical de la costa de Málaga y uno intermedio en Extremadura. Y finalmente tenemos una serie de proyectos ya con productores, con organizaciones de productores o PCHs de Aragón, en lo que ellos eligen las variedades más importantes de cada zona y nosotros experimentalmente determinamos las necesidades de frío que tiene cada variedad. Y eso lo hacemos experimentalmente, muestreando durante todo el invierno varetas con yemas de flor de cada zona y las analizamos aquí para saber cuándo han cubierto sus necesidades de frío. Porque en el caso de los frutales, por ejemplo, ¿cuáles son los que más cambios están produciendo debido a estas altas temperaturas? Está afectando a todos los frutales que necesitan frío para florecer. Y los efectos pueden ser, pues, desde los más livianos, es un cambio en la época de floración. Los que necesitan poco frío invernal, pues el aumento de las altas temperaturas luego a finales de invierno lo que hace es acelerar y florecen antes. Pero los muy exigentes en frío se puede retrasar la floración, porque tardan mucho más en completar sus necesidades y entonces queda fuera del rango de fechas que considerábamos habituales. Eso puede pasar con algunas variedades de cerezo o de albaricoquero. Uh-huh. Por el contrario, las de almendro que comentaba antes Javier Cano, pues tienen muy pocas necesidades de frío y se pueden adelantar mucho. ¿Esto en la práctica se puede traducir en que los agricultores, por ejemplo, sepan o controlen en este caso qué variedades deben elegir para plantar en un determinado momento o en otro? Es decir, cambiar lo que estaban ya haciendo de hace muchos años. Sí, esa es la problemática que estamos viendo y que además va creciente, porque cada año vemos que la tendencia es una disminución del frío invernal. Entonces ya está ocurriendo con algunas variedades y en los próximos años nos encontraremos problemas de producción en muchas otras variedades y la solución pasa por renovar esas variedades. Si una variedad es muy exigente del frío y uno de cada 4 años, por ejemplo, no cubre sus necesidades y no produce bien, pues eso es la ruina para una plantación comercial. Entonces la solución principal pasa por sustituir esas variedades por otras. Entonces nosotros desde el CITA en estos proyectos lo que estamos tratando de suministrar información, por un lado, de las necesidades de frío de las variedades, tanto las que se cultivan ahora como las interesantes de cultivar en el futuro, que pueden ser las que las sustituyan, como también ver cómo evolucionará el frío en cada zona de cultivo y poder pues conjugar las dos cosas, necesidades de ciertas variedades con las predicciones, para poder suministrar al agricultor información que le permita pues ayuda a la hora de seleccionar las variedades en sus plantaciones. Decía usted que trabajan con productores. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué les preocupa? Pues les preocupa mucho la situación, sobre todo porque faltan herramientas para hacerle frente. No podemos aumentar el frío de una zona en invierno. Entonces ellos se sienten un poco impotentes. Conocen ya la situación porque en muchos casos lo están viviendo, sobre todo en las zonas más cálidas, donde los inviernos no son muy fríos, pues en los años de inviernos templados ya están viendo que hay problemas de producción. O sea, una falta de frío, cuando es considerable, lo que hace es que la floración del árbol se espacie en el tiempo, no llegue todo agrupada como es el comportamiento normal, pero además con un número inferior de flores a lo habitual y lo que es peor de todo, que muchas de esas flores son estériles. Entonces da igual lo que se haga luego, porque esas flores no van a poder transformarse en fruto. Y en casos No, le decía que si eso va a poner en peligro determinadas frutas o verduras que pueden llegar a desaparecer o no llegamos a ese punto todavía. Yo creo que no llegamos a ese punto, pero sí que habrá que hacer una renovación varietal.
Entonces, sobre todo en las zonas más conflictivas, con menos frío invernal, se dejarán de cultivar las variedades más exigentes en frío. Hablo en frutales. Uh-huh. Entonces, bueno, que en el futuro pueda llegar que una zona, por ejemplo, de cultivo tradicional de cerezo deje de poder cultivar cerezo, yo no lo descarto, pero eso no va a ser en los años inmediatos. Uh-huh. A largo plazo, cambiar ¿no? unas variedades por otras, sí. Y hay algunas variedades que no se suelen plantar aquí en España, que puedan venir de fuera y que, por lo que sea, aquí pueden funcionar bien con estos cambios de temperatura y de clima. Sí, en la fruticultura comercial de hoy en día las variedades están disponibles en todo el mundo, al menos en Occidente. Entonces aquí, dependiendo de cada especie, se cultivan variedades españolas, pero también variedades de programas de mejora de América o del resto de Europa o de otros continentes. Y en muchos casos, claro, hay que hacer un trabajo experimental previo para ver si se adaptan bien a nuestras condiciones, pero pueden ser en otros casos la solución para sustituir variedades muy exigentes en frío que no funcionen bien o dejen de funcionar bien en algunas zonas por otras de unas necesidades menores de frío. Esto cambia o varía un poco el pensamiento que tenemos de frutas de temporada o verduras de temporada. Ahora, con estas circunstancias, aunque sea a largo plazo, puede llegar a cambiar determinados productos que estamos acostumbrados a consumir en cierta época del año, a poder consumirlas en otra época del año distinta. En el tema de los frutales de clima templado, no. Ahora se están conociendo y los sufrimos mucho, pues que a lo mejor una floración anticipada del cerezo, que normalmente florece en marzo, pues se han visto algunas flores en otoño. Uh-huh. Pero eso no se va a traducir en que haya cerezas antes. Esas flores se hielan todas y no llegan a dar fruto, salvo excepciones, y a nivel comercial no va a pasar. Entonces, sí que con el cambio de variedades es posible que se adelante o se atrase alguna recogida, pero en cuanto a los frutales de clima templado van a seguir en sus épocas o unas semanas antes, unas semanas después. Por último, comentábamos al inicio los diferentes proyectos que llevan a cabo desde el CITA. ¿Hay alguno que todavía esté por empezar y que vayan próximamente a ponerse manos a la obra? Pues estamos en constante renovación. Unos se acaban y otros comienzan. Sobre todo los de que se mantienen en el tiempo, porque es mucho más difícil de obtener información, son los de ciencia más básica, que tratamos de conocer los mecanismos biológicos que regulan el proceso de reposo. Porque todo el mundo sabe, todos los agricultores, que necesitan pasar frío para luego florecer, pero no se sabe por qué, no las bases que controlan ese mecanismo y por qué el frío es necesario. Entonces esa es una línea de investigación más estable en el tiempo, pero al mismo tiempo, cuando determinamos las necesidades de frío de variedades concretas, pues eso en 2 o 3 años tenemos los resultados. Pues Javier Rodrigo, investigador del Departamento de Ciencia Vegetal en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el CITA. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos lo decía Javier Cano, el jefe de la Oficina Meteorológica de la Base Aérea de Getafe. Este año, la floración de los almendros se ha adelantado 16 días. Llevan desde AEMET 44 años estudiando precisamente cómo el calor en invierno está cambiando el ciclo de esta especie frutal. Es un ejemplo, pero hay más. No solo en las plantas está haciendo mella el calor, también está alterando el ciclo de algunas especies animales. Aunque la solución a esta nueva circunstancia podría ser ciencia ficción, los expertos apuntan que, por empezar, sería positivo cambiar drásticamente nuestros hábitos. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, también tienen a su disposición plazaldía.es. Allí encontrarán todos nuestros contenidos a los que también se pueden suscribir. Y por supuesto, nos pueden seguir en todas las redes sociales: Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn.